En la historia de la ciencia hay descubrimientos que cambian el mundo. Y luego están las historias más raras, como esta. La historia de una partícula que apareció fue celebrada por científicos de todo el planeta y, poco después, simplemente se esfumó. A ver, ¿cómo es posible que una partícula fundamental, algo que conforma la naturaleza, simplemente desaparezca? Y no estamos hablando de que se perdió algo. Hablamos de una pieza que se creía clave en el rompecabezas de la realidad y que, al final, resultó ser un espejismo en los datos. Para entender este lío, vamos al principio. Ok, para entender cómo algo puede aparecer y luego desaparecer, primero necesitamos un repaso rápido de la receta básica del universo. O sea, de qué está hecho todo lo que nos rodea. Imaginen que el universo es una gran cocina. Los quarks serían los ingredientes fundamentales. Con ellos se cocinan partículas como los protones y los neutrones, que están en el núcleo de cada átomo. El truco es que no se pueden mezclar de cualquier forma. No, siguen unas recetas súper estrictas. Y por mucho tiempo, los físicos solo conocían dos recetas válidas. Por un lado, los bariones, que usan 3 quarks, como los protones, y por otro, los mesones, hechos con un quark y su contrario, un antiquark. Pero la teoría susurraba que podía haber una tercera receta, una mucho más exótica, una partícula hecha de 5 quarks. A esta la llamaron el pentaquark. Y ojo, que no era una simple idea loca. No, en 1997, un modelo teórico muy concreto predijo la existencia de un pentaquark súper específico, el Theta Plus. Y la predicción era increíblemente detallada, Decía qué masa tendría, qué tan estable sería. Vamos, lo convirtió en el objetivo perfecto para los experimentos. Era literalmente como tener un mapa del tesoro. Es que esto era más grande de lo que parece. La teoría no hablaba de una sola partícula perdida por ahí, hablaba de toda una nueva familia de materia. Y el Theta Plus era, digamos, el patriarca de esa familia. Encontrarlo era como hallar la puerta a un continente completamente nuevo en el mapa de la física. Con ese mapa del tesoro en la mano, los físicos de todo el mundo se pusieron a buscar. Y lo que pasó después fue una locura, una verdadera avalancha de supuestos descubrimientos. El ritmo fue frenético. En 2002, un equipo en Japón dice que encontró la primera pista. Para finales de 2003, ¡pum!, ya no era uno. Eran 4 equipos diferentes, en Japón, Rusia, Estados Unidos y Alemania, todos diciendo lo mismo. La vimos. Parecía que ya no había marcha atrás. Y todo empezó con esto, con este pequeño bultito en una gráfica del laboratorio LEBS, en Japón. A ver, en física de partículas, cuando ves un pico así, algo que sobresale del ruido de fondo, puede ser la señal de algo grande, de una nueva partícula. Y lo increíble es que este pico estaba justo donde la teoría decía que tenía que estar el Theta Plus. Y la cosa no paró ahí. Luego llegaron más pruebas, como esta del experimento SAPHIR en Alemania. Otra vez, un pico súper claro. Ya con 4 laboratorios independientes viendo lo mismo, la evidencia parecía pues irrefutable. El pentaquark tenía que ser real. Y no eran afirmaciones a la ligera, Venían con unos números que impresionaban. En física se usa una medida, el sigma, para medir la confianza. Para que se hagan una idea, un 5 sigma, como lo que reportó el equipo de Estados Unidos, quiere decir que la probabilidad de que eso fuera un error al azar era de menos de 1 en 1.000.000. O sea, la evidencia parecía blindada. Como se pueden imaginar, la noticia estalló en los medios. Un comunicado de prensa de una institución muy importante lo dijo sin pelos en la lengua. El titular era así de claro, anunciando al mundo entero que se había encontrado una nueva forma de materia. Pero, mientras el mundo celebraba, en los pasillos de los laboratorios, lejos de las cámaras, algo no olía bien. Empezaron a aparecer las primeras dudas, las primeras grietas en esta historia tan bonita. Había detalles que sencillamente no cuadraban. El problema principal, que otros experimentos más grandes y potentes buscaron la partícula. Y nada, cero. Y encima, las mediciones de los grupos que sí la encontraron no eran exactamente iguales.
Y para colmo, algunos de sus análisis parecían raros, como si hubieran elegido solo los datos que les convenían. Las alarmas empezaron a sonar, y fuerte. Así que la comunidad científica se encontró en una encrucijada. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Era un descubrimiento real que, por alguna extraña razón, era muy escurridizo? ¿O habían sido todos víctimas de una coincidencia estadística monumental? Un espejismo colectivo. Solo había una forma de salir de dudas: hacer lo que la ciencia siempre debe hacer. Repetir los experimentos, pero esta vez con muchísimos más datos, con una precisión a prueba de balas. Porque al final del día, la reproducibilidad es la regla de oro de la ciencia. Y el resultado fue brutal. El experimento CLASS, el que tenía una de las señales más fuertes, repitió todo, pero con 20 veces más datos. ¿Y qué pasó? Que su famoso pico se aplanó por completo. Se esfumó. Quedó claro que había sido solo eso, una ilusión, un capricho de la estadística. Y no fue solo CLASS. Otros equipos hicieron algo que demuestra una integridad científica tremenda. Se refutaron a sí mismos. Volvieron a mirar sus propios datos, con más rigor, y llegaron a la misma conclusión. La señal que creyeron ver no estaba ahí, era otro fantasma. Y así, el patrón se repitió por todo el mundo. Uno a uno, a medida que los experimentos se hacían de nuevo, pero mejor, con más datos, los famosos picos que habían llenado titulares y artículos simplemente se diluyeron en el ruido de fondo. Desaparecieron. Entonces, si la partícula nunca existió, ¿todo esto fue un fracaso? Pues no, para nada. De hecho, es todo lo contrario. Este episodio tan raro es en realidad una lección increíble sobre por qué la ciencia funciona. Lo que vimos fue literalmente el método científico en acción, a la vista de todos. Primero, una predicción teórica. Después, una evidencia inicial, algo floja. Luego, el escrutinio de toda la comunidad, que dijo: a ver, queremos mejores pruebas. Y finalmente, la prueba de fuego, la reproducibilidad. El veredicto fue claro y la ciencia se corrigió a sí misma. Al final, esta historia del pentaquark dejó lecciones importantísimas. Primero, que la ciencia, aunque a veces se equivoque en el corto plazo, se termina corrigiendo. Segundo, que la reproducibilidad no es negociable, es la prueba de oro. Y quizá lo más importante, nos recordó lo fácil que es querer ver algo con tantas ganas que terminamos viendo patrones donde solo hay ruido. El Particle Data Group, que son como los árbitros oficiales de la física de partículas, lo resumió perfectamente. Lo llamaron un episodio curioso en la historia de la ciencia. Que vamos, es una forma muy educada de decir que fue una de las falsas alarmas más grandes y famosas de la física moderna. Y al final, el caso de la partícula fantasma nos deja con una de las preguntas más difíciles de toda la ciencia. En un mar de datos y de ruido, ¿cómo sabemos cuándo una señal es de verdad? ¿Cómo distinguimos lo real de una simple coincidencia? Es un desafío gigantesco, no solo para la física, sino para cualquier campo del conocimiento. Y nos recuerda que el camino para entender el universo está lleno de hallazgos, pero también de fantasmas.